Bueno, en este trabajo me propuse investigar la historia de las mazmorras en los videojuegos. Me interesaba ver de dónde viene esta idea tan arraigada que tenemos en el imaginario popular, particularmente de la gente que jugamos videojuegos, de la mazmorra, ¿no? De este mega complejo subterráneo con multiplicidad de cuartos y peligros y trampas y misterios que se usa en RPGs, se usa en juegos más narrativos, se usa en dungeon crawlers, se usa en roguelikes, se usa en juegos de más de puzzles y demás como Zelda, por ejemplo. Y decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene? ¿Hay un equivalente histórico en el que esto se base? ¿O fue más como una especie de novelización o exaltación imaginaria de algo histórico, como suele pasar muchas cosas? Y bueno, esa es la razón de la investigación. Y las preguntas que intento responder son eso, ¿no? ¿De dónde viene el concepto de mazmorra? ¿Qué es una mazmorra en sí mismo? ¿Qué tipos de mazmorras hay? ¿De dónde viene? ¿No? Si hay, ¿cuál es la base histórica? Y cómo se pasa de la base histórica a el juego, el videojuego, y por qué funciona, ¿no? Porque hace años que existen las mazmorras en los juegos y por alguna razón se sigue volviendo a eso. Así que hay algo ahí que funciona y que hace que la gente quiera volver a la mazmorra, a pesar de que es un entorno súper hostil. Capaz que eso es parte de la gracia. Y también cómo han ido evolucionando. Tengo que aclarar que este trabajo, a pesar de que se trata sobre las mazmorras en general, mi investigación se centró bastante en los RPGs por razones que se van a ir viendo, pero principalmente porque se origina en ese género de juegos. Igual los conceptos que se van a manejar en este ensayo traspasan el género de los RPGs y pueden ser aplicados a otros, en especial el concepto de, bueno, qué es una mazmorra en sí mismo, qué la constituye y bueno, esa es más como la parte general del diseño de niveles. Y además está decir que toda la parte de la historia, bueno, de dónde vienen, cuál es el análogo real histórico de la mazmorra, eso va más allá de si es para RPGs o no, porque la base histórica es la misma para todos. Pero bueno, vamos a internarnos en las profundidades de la historia y de los juegos a ver de dónde vienen las mazmorras. Bien, ¿pero qué es una mazmorra? Según el diccionario, una mazmorra es una prisión subterránea. Pero bueno, ahora para nuestra investigación tenemos que pasarnos al inglés y ver de dónde viene la palabra dungeon. Dungeon viene de donjon, una palabra francesa que significa torreón, que es la estructura central y más fortificada de un château, que es un castillo. Entonces, ¿cómo es que pasamos entonces de una torre sobre la tierra a un laberinto subterráneo? Bueno, acá es donde ocurre la primera transformación. Originalmente, el torreón era el punto más seguro del castillo y se usaba para guardar cosas de valor, como tesoros y a veces prisioneros importantes. Por ejemplo, piensa en la Torre de Londres. Entonces tenemos la parte de los tesoros y las personas en la estructura esta. Pero ¿cómo llegamos a que esté bajo tierra? Bueno, acá es donde entra otro concepto del francés, los oubliettes. Oubliette, derivado del verbo oublier, que significa olvidar, eran cuartos subterráneos con una sola entrada en el techo. Se puede discutir si verdaderamente se usaron como prisiones o cámaras de tortura, o si en realidad muchos de estos oubliettes eran letrinas o desagües. Pues en épocas medievales era más común el castigo físico de la ejecución que el encarcelamiento. Por tema de recursos, era más barato cortar una mano o ejecutar a alguien que tenerlos en una cárcel. De todas formas, en algún momento se fusionó la idea del oubliette con la estructura del donjon, y aparecen las dungeons como prisiones subterráneas. Bien, tenemos las dungeons como estas prisiones subterráneas reducidas. Ahora, ¿cómo pasamos de eso a los megacomplejos subterráneos? Acá es donde entra en juego la literatura gótica. Es, bueno, un tipo de narrativa y una corriente literaria del siglo XVIII. Lo que nos interesa a nosotros es el papel que le daban a la arquitectura. Ellos ambientaban muchos de estos relatos en lugares oscuros y ominosos como castillos, particularmente castillos góticos, con esa arquitectura medieval. Tomaron toda una época que ellos, o sea, son del siglo XVIII, así que 1700, miraban para atrás. Y ellos lo que veían en la Edad Media era un periodo oscuro, terrorífico, marcado por leyes duras y castigos extremos, con mucho misticismo, torturas, supersticiones, rituales y figuras tiránicas. Y veían en estos castillos y en estas estructuras un símbolo, o sea, muchas cosas, pero entre ellas un símbolo de este poder tiránico, digamos, y absoluto,
y se preguntaban, ¿no? ¿Qué pasa atrás de estos muros, ¿no? ¿Qué han visto estas piedras y estas ruinas? Y así tenemos El Castillo de Otranto, que es la que se considera primera novela gótica. En resumidas cuentas es una historia sobre un castillo y la herencia que tiene arriba y cómo diferentes personas que lo van heredando sufren destinos terribles. Si lo quieren leer, vayan adelante. Acá lo que nos importa es cómo la arquitectura pasa al frente de la narración y las cosas que se le asignan a este edificio. Primero, toda la atmósfera del cuento es oscura y tenebrosa. Hay mucho ambiente de intriga y de misterio. Hay elementos sobrenaturales en este castillo y mucho uso de pasillos y recovecos. Y los personajes usan estos pasillos y recovecos para transitar el lugar. Nos importa primero porque ya pueden ver que hay elementos de la mazmorra, ¿no? Este edificio medieval con cosas sobrenaturales, con pasillos y recovecos, también cosas terroríficas y terribles que hay. Y la asociación de las mazmorras con la autoridad, con una figura de poder, ¿no? Vienen de los castillos y los castillos eran de nobles, y estos nobles tenían un poder importante y generalmente tiránico. Y las mazmorras, como vamos a ver más adelante, suelen terminar asociándose a un mago loco, o un dragón, o no sé, un culto que está ahí adentro. Es interesante ver cómo desde la incepción de este concepto y hasta en obras muy tempranas como esta, que es de 1764, ya hay esa noción de que, bueno, en este edificio tan tenebroso y terrible hay una figura de poder. Bien, de la literatura gótica y de después el romanticismo se pueden encontrar cientos de ejemplos y de obras que ilustran cómo se fue transformando este espacio del castillo y de las mazmorras. Pero como no podemos estar acá muchísimo tiempo, voy a dejarlo con el ejemplo del castillo de Otranto de esa época y dar uno más, un poco más cercano en el tiempo, pero igual hace bastante rato, que es Edgar Allan Poe, que muchas de sus obras tienen, a pesar de que no todas transcurran en castillos y demás, tienen esa vibra y esa ambientación tenebrosa. Particularmente El Pozo y el Péndulo, que también tiene una adaptación a una película, tiene eso de cámara de tortura y de desesperación, y de como esa trampa clásica del péndulo con el hacha, que después, se- con muchas transformaciones de por medio, pero se puede ver en muchos juegos de mazmorras y demás, la trampa del hacha y la desesperación de estás bajo tierra, atrapado y hay trampas que te acechan, la muerte está por ahí y eventualmente te va a llegar, que es una sensación que, por ejemplo, están los dungeon crawlers, ¿no? Vos te metés a la mazmorra y hay peligro por todos lados y sabes que seguramente te vayas a morir y tengas que empezar de vuelta. Y eso lo tenés en su incepción en un cuento de hace como 200 años, que a su vez tiene su incepción bueno, todo lo que venimos viendo, ¿no? Pero está, eso como otro ejemplo literario. La última pieza que nos falta, antes de pegar el salto a los videojuegos, es un juego de rol de mesa que salió en 1974, creado por Gary Gygax y Dave Arneson. Estoy hablando de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es un juego de rol de mesa, como dije, en el cual los jugadores crean personajes y se embarcan en aventuras cooperativas, todo guiado por un máster que es otro jugador que cuenta las historias y regula el ambiente de juego. Lo importante para nosotros de esto es varios lados. Primero, desde el propio diseño de juego, las mazmorras son una parte central. No es que todas las historias transcurran en mazmorras, pero hay un énfasis importante y por eso está en el nombre. El juego trata a las mazmorras como estas mega estructuras subterráneas con monstruos, tesoros, trampas, misterios, magos oscuros y cosas inimaginables. Ya vemos, con todas las influencias que venimos manejando hasta ahora, fue arrimando para acá. Y ahora es el entorno de juego. Bien, la segunda cosa que nos interesa es quiénes eran los que jugaban Calabozos y Dragones. Obviamente jugaba mucha gente, muy diversa, pero a nosotros los que nos interesan son jóvenes universitarios. Jóvenes que jugaban en sus tiempos libres y que después en la universidad tenían acceso a computadoras. Computadoras que ahora son impensable tener algo así, no eran nada cerca de las computadoras domésticas, eran mainframes colosales, pero con terminales a las que ellos podían usar. Y estos muchachos, que les gustaba mucho el juego, que dicho sea de paso, Calabozos y Dragones es un juego de lógica y números,
porque se basa, sí, en decisiones, improvisación, pero el sistema se basa en dados y sumas y restas. Entonces vos tenés un juego de lógica y números y tenés gente que les gusta ese juego y que tienen acceso a computadoras y dijeron, che, ¿cómo queda pasar este juego que se basa en lógica y números a este sistema que solo entiende lógica y números? ¿Podríamos traducir Calabozos y Dragones a la computadora? Y así, en 1975, Rusty Rutherford, un estudiante de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, usa la red computacional Plato para crear PEDIT-5, un proyecto personal que pasaría a ser el juego de mazmorras más viejo que tenemos registro. PEDIT-5 era un dungeon crawl basado en D&D, que usaba los mismos sistemas de reglas, o bueno, la adaptación que pudo hacer Rusty Rutherford para la Plato. Tenía como notable que el layout de la mazmorra, a pesar de que siempre era el mismo, el loot y los monstruos se generaban aleatoriamente y las partidas eran guardables. Entonces vos podías retomarlas o ponerlas en otra terminal y demás. Para Rusty era importante esto porque el progreso en realidad de la universidad no favorecía este tipo de proyectos y los borraba regularmente. Entonces Rusty tuvo que ponerle un nombre discreto como Pedit 5 para que no se dieran cuenta que era un juego y darle capacidad de, bueno, fácil replicación para poder cargarlo de vuelta después de que se lo borraran. Después llegaría D&D, todo en minúscula, por Gary Weisenhunt y Ray Wood, de la misma universidad y sobre la misma plataforma. Este juego es muy similar al Page 5 visualmente y en temática, pero tiene algunos avances que son bastante significativos. Primero que nada, la mazmorra es más compleja. Tiene varios pisos y dentro de cada piso sus diferentes cuartos y salas y pasillos, a diferencia del Page 5 que tiene uno solo. Además, el juego tiene cierta esbozo de trama. Ahora ya no estás entrando en la mazmorra solo para hacer puntos y matar bichos, sino que tenés un objetivo, tenés que conseguir un orbe para derrotar a un dragón. Es un juego que a su vez implementa jefes de nivel y tiene posibilidad de backtracking, con esto de que puedes pasar de piso y volver para atrás y demás. Lo que le da un progreso no lineal, porque no hay solo un camino para vencer el juego. Bien, después viene Moria, por Jim Button y Kevin Duncombe, también para la Plato. Moria, como significativo, tiene que es en primera persona. Es un dungeon crawl en primera persona con gráficos wireframe. También muy simples, pero muy efectivos en realidad. Con la poca información que tienes en pantalla igual entendés que estás en un pasillo. Acá es donde yo personalmente teorizo que la ambientación en mazmorras para este tipo de juegos lo favorecía mucho, porque una mazmorra ser un entorno cerrado es más fácil de esbozar con pocos elementos. Haces una perspectiva simple y ya sabes que hay muros y un pasillo. Si estos juegos hubieran querido imitar un espacio más abierto, creo que las limitaciones gráficas hubieran sido más pesadas. Pero bueno, eso era solo un paréntesis de teoría mía de por qué también proliferaron mucho estos juegos en este entorno. Moria, como algo muy interesante que tiene, es que era multijugador. Hasta 10 personas podían explorar la mazmorra a la vez. La forma que tenían para lograr esto es que, como dije hace un rato, esto es un mainframe, es decir, es una computadora central con varias terminales. Entonces, en realidad, el programa estaba siendo ejecutado en una máquina grandota a la cual muchas personas pueden acceder a la vez. Entonces, muchos alumnos podían sentarse y conectarse a la misma partida y jugar juntos y explorar la mazmorra cooperativamente. Esto es maravilloso y me parece que es una de las cosas a resaltar de esta época, que no tenían miedo a innovar y a probar y a explotar la tecnología que tenían al máximo. A Moria le van a seguir muchos juegos y proyectos, algunos de los que no tenemos registro y otros que sí, como Juliet en el 77, Orthanc en el 78 y Avatar en el 79. Cada uno de estos tomaba inspiración en los predecesores y añadía cosas, o mejoraba. En esta época, muchos estudiantes compartían el código y los desarrollos de los juegos iban siendo bastante comunitarios a veces. No voy a entrar en detalle en las características de estos juegos en particular, porque la fórmula más o menos siempre era la misma. Eras un aventurero o un grupo de aventureros, manteniendo las capacidades multijugador, que se adentraban en una mazmorra a encontrar tesoros para derrotar a un enemigo poderoso o a hacer puntos y averiguar qué es lo que hay ahí abajo. Muchas veces los personajes eran exportables y guardables. Había estudiantes que cuando se graduaban le regalaban sus personajes a otros más jóvenes como una especie de legado. Y había hasta algunos que intentaban sobornar a los administradores del sistema para revivir a personajes que habían perdido.
Todo acá se forma esta cultura de juego en torno a estas mainframes, que es muy interesante, que después podría hasta decirse que evoluciona en los MMORPGs, cuando el internet se vuelve más prevalente y demás. Pero bueno, eso por ahora con estos RPGs tempranos. Ahora vamos a pasar a un juego que inspiró todo un género entero, que es el Rogue, en 1980, por Michael Toy y Glenn Winchman, que es la inspiración de los roguelikes. Es un top-down, loot-based dungeon crawl. La interfaz gráfica está hecha de caracteres de la computadora, es decir, gráficos ASCII. El mapa es generado aleatoriamente para cada partida. El gameplay es simple. Tenés que entrar en las mazmorras de la perdición y conseguir el amuleto de Shendor. Una diferencia que tiene con juegos anteriores es que no hay tienda de objetos o pueblo, sino que todos los ítems que el jugador obtiene se consiguen en la mazmorra. En ese sentido ahí tiene en la parte del loot-based, digamos, el juego. El juego además tiene niebla de guerra, es decir, los jugadores no ven todo el mapa, sino que lo tienen que ir descubriendo gradualmente mientras exploran. Los monstruos se mueven libremente por las mazmorras y los jugadores solo pueden ver los monstruos que están en el mismo cuarto que ellos. Era un juego con mucha tensión y a los jugadores siempre al borde de sus asientos viendo a ver qué iba a pasar. Es un juego que inspiró muchísimos juegos posteriores, como Hack en el 82, Learn del 86, otro Moria, diferente al que ya vimos, en el 83, Ancient Domains of Mystery en el 94 y Angband en el 90, solo como algunos. Además de, bueno, los incontables que ahora conocemos como roguelikes. Igual, lo más importante del juego es que tenía un mapa generado aleatoriamente. Entonces tenés una cantidad de mazmorras prácticamente ilimitada para explorar. Y así, Rogue inaugura la década de los 80, una década que nos va a alejar de los juegos de mainframe y de universidades y va a llevarnos a las casas, a las computadoras domésticas. Para las mazmorras, particularmente, la década de los 80 es un periodo de desarrollo tremendo, porque por un lado las nuevas computadoras con interfaces gráficas mejores permitían darle más profundidad al entorno de juego, más color, mejores monitores, pixel art más detallado, y con todo esto las mazmorras se llenan de detalle, objetos y secretos, jugando con lo que nosotros imaginábamos que era la mazmorra, ahora lo podemos ver. Ya no son solo líneas que indican dónde va el laberinto, sino que podemos ver objetos y cosas. También los dispositivos de almacenamiento de datos mejoran, que permitieron en esa época tener juegos mucho más largos y complejos. Con estos dos avances, el tipo de gameplay se empieza a diversificar. Ya no son solo juegos de, bueno, mata monstruos y subí de nivel y mata monstruos más duros, sino que se da una separación entre, por ejemplo, juegos más narrativos y más de combate y loot. Por ejemplo, la saga de Ultima se centra en controlar a un único personaje en un mundo complejo y detallado, con decisiones morales, mientras que la saga de Wizardry pone su foco en armar una party de personajes y optimizarlos para pelear. Tampoco tenemos que olvidarnos de las aventuras de texto, que siguen la vivita psicoleando, como Zork, que nos muestran que no necesitan tener una interfaz gráfica súper avanzada para captivar la imaginación de los jugadores. Ya en esta época, como los juegos se empiezan a comercializar, ya no son solo proyectos de alumnos en universidades, la idea de explorar mazmorras se empieza a consolidar. Y se empiezan a también generar pequeñas prácticas que son muy interesantes de verlas desde el presente para atrás, como por ejemplo el mapeo manual de las mazmorras. En un principio esto empieza porque los juegos no tenían mucha interfaz gráfica y juegos que eran aventuras de texto directamente no tenían nada. Entonces vos tenías que hacer tu propio mapa de la mazmorra. Igual se mantuvo hasta cuando los juegos sí tenían su propia interfaz, porque el automapeo no era una cosa muy común. Algunos juegos lo van a empezar a presentar, pero muchos no. Y era parte de la experiencia del juego dibujar tu mapa del mundo. El lápiz, papel y, muy importante, la goma eran aliados indispensables a la hora de jugar. El juego no necesitaba aclararlo, aunque a veces sí lo hacían, incluyendo los materiales de cartografía en la caja, que eso es algo muy interesante, ¿no? Las cosas que venían incluidas con el juego. El mapeo muchas veces solo surgía como una respuesta natural a necesitar orientarse dentro de la mazmorra. Ejemplos tempranos de esto son Colossal Cave Adventure, que era fundamental por mapearse, y en esta década Zork. La inmersión que genera el cartografiar el terreno es tremenda, porque te pone en el lugar de tu avatar. Ya no sos solo un jugador viendo todo, sino que sos el explorador, atravesando los pasadizos, los cuartos oscuros y descendiendo las profundidades de la mazmorra.
Y para cerrar con este trabajo, voy a hacer un resumen de lo que fue la década de los 80 y cómo dejó plantadas semillas que germinarían a lo largo de los años. Primero, la de saga de Acá la vez última eh, trajo exploración de la mano de narrativa y dilemas morales. No se entra a la mazmorra solo por un tesoro material, sino que se busca algo más. Hay a veces, como en el último 4 me parece que era, que buscabas desarrollar virtudes. Hay veces que también buscabas para ayudar gente. Wizardry aportó combates tácticos en primera persona con una visualización ilustrada de los enemigos. NetHack aportó cientos de ítems, monstruos, efectos y variables que interactúan entre sí, haciéndole justicia a Rogue, que era su predecesor. Aumentó exponencialmente la cantidad de interacciones y dio a la mazmorra una versatilidad tremenda. Dungeon Master, que visualmente era imponente, como vimos en uno de los clips que hay ahí atrás, con sonido 3D, acción en tiempo real, le da la vida a la mazmorra de una forma que no se había visto hasta el momento. Se aleja de las abstracciones de los gráficos así y te muestra cándidamente, con un pixel art bastante bueno, el entorno. Y le abre camino a otros como serían Skyrim, más en la década posterior de los 90, Skyrim Arena, y también da mucha interacción con el entorno. Una mención honorífica también es Wasteland, que tiene algunas mazmorras y es un poco menos conocido, que después daría pie a Fallout. Y no nos podemos olvidar también de The Legend of Zelda, Metroid y Castlevania, que son juegos que usan mazmorras como diseño de nivel, pero no es tanto la mazmorra tradicional, excepto en Zelda, pero es más para los puzzles y demás. Sí, la historia de las mazmorras no termina acá, sigue. Y en la década de los 90 se van a ver juegos que mejoran aún más la inmersión y cuentan historias geniales, pero por tema de tiempos y que creo que mordí más de lo que podía masticar en este trabajo, va a quedar por acá. Muchas gracias por aguantar todo este rato de este trabajo y espero que hayan aprendido algo.